a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la serie de videos sobre el manejo de herramientas de simulación y emulación de circuitos eléctricos, hablando sobre Tinkercad. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se hace el proceso de medición de voltaje. Para esto vamos a utilizar el circuito que implementamos en el primer video, donde el circuito que ustedes encuentran en la parte superior fue el que pasamos del dibujo al protoboard. Acá la historia ya se completo. Entonces, acá definimos que este dibujo tenía 3 puntos, entonces A, B, C, y con esos puntos los pasamos al protoboard donde A valía 15 de la mitad superior, entonces este punto de acá, B era 19 de la mitad superior, entonces esta parte de acá, y C era el 15 de la mitad inferior, entonces este punto, la parte inferior. Yo acá distribuí un poco los elementos para ahorita poder hacer mejor la medición. Digamos que las resistencias están exactamente iguales, pero cambié las fuentes a conectarlas a los bordes superiores para poder conectar. Por ejemplo, digamos que este cable morado es porque si ustedes dan cuenta el punto C, en el punto C se une el negativo de la fuente 20 y el positivo de la fuente de 10. Entonces al unirse esos dos, pues digamos que rojo y negro da morado, entonces por eso utilicé este color. Pueden utilizar cualquiera obviamente. Esto simplemente para hacer un poco esa referencia. Y esto unido superior. Igual digamos que pueden revisar, como les digo, esto lo cambio un poco, es más para poder tener mayor organización ahorita que vamos a comenzar a medir. Como vimos en el video anterior, que era la medición de resistencias, para poder hacer cualquier medición, lo que vamos a utilizar acá es el multímetro. Entonces acá en el panel de la derecha simplemente busquen MULT o MULT y ya les sale como tal la opción del multímetro. ¿Listo? Entonces ya tenemos cualquier multímetro, entonces acá le pueden cambiar la numeración, puede ser el 1, cualquiera. El módulo importante, entonces en el video anterior medíamos resistencias, entonces el módulo era resistencia. Ahora, ¿cómo vamos a medir voltaje? Pues tenemos que dejarlo en modo voltaje. Acá algo importante, inicialmente voy a colocar dos, digamos, tenemos 4 elementos, voy a medir de 2 en 2, entonces uno lo voy a poner en la parte superior y otro en la parte inferior. Recuerden, esto simplemente es para organización. A mí me parece más fácil para poder medir, entonces simplemente acá en el software conecto acá simplemente unos cables a la proto y a partir de esas líneas de conexión ya puedo conectar a donde quiera medir. Acá lo mismo, entonces les voy a colocar los rojos para recordar. En este es más importante aún porque entonces si lo medimos de una forma es positivo, si lo medimos de la otra es negativo. Acá, para entender cómo se mide voltaje, simplemente es entre los dos terminales de un elemento. Entonces, en el elemento que nosotros lo queramos medir, vamos a poder calcular eso. La otra forma es entre dos puntos del circuito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 3 puntos. Entonces, vamos a poder medir de A a C, de A a B, de B a C, y digamos sus variantes que nos darían positivo o negativo cuando nosotros invertimos eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Acá lo mismo, simplemente lo va a conectar. Aquí importante, le estoy conectando a líneas diferentes para que cuando haga la conexión con lo otro no salga un cortocircuito, ¿no? Entonces, debe ir a líneas diferentes cada una de ellas. Listo. Entonces, en el primer caso, vamos a medir, o voy a medir específicamente el voltaje en esta resistencia acá. Entonces, si se dan cuenta, es la resistencia que va de A hasta C. Entonces, es la resistencia de 30 ohms. Entonces, vamos a medir su voltaje. Entonces, algo importante, en este punto, entonces, donde me quede más fácil colocar los cables, acá seguramente va a pasar que este voltaje va a dar negativo, porque estoy conectando el positivo a una parte donde hay menos voltaje porque está la fuente de 10 y el negativo a un lugar donde hay más voltaje porque está la fuente de 20. Entonces, seguramente me va a dar negativo, simplemente si quieren el resultado contrario, pues pueden invertir como tal la conexión. Esto es para que se den cuenta que también en el multímetro nos va a dar positivo o negativo. Listo. Ahí les cambié los colores para poder identificarlo. Si ven, digamos que así el trazado se ve un poco más organizado. Listo. Y la otra que quiero intentar medir, entonces voy a correr un poco esta, entonces voy a medir las dos resistencias primero y luego vamos a medir las dos fuentes. Entonces para medir las dos resistencias, pues coloco acá, bueno, abajo voy a dejar el negativo,
para que el valor me dé positivo, porque este está conectado al valor más pequeño, negro, y el rojo va a ir al otro extremo de la resistencia, pero si dan cuenta el otro extremo de la resistencia está en la parte superior. Entonces lo que tengo que hacer es pasar un cable, lo puedo mandar directo, pero digamos que, para organizarlo recuerden que si hay doble clic y ese pin donde yo hice clic, simplemente lo puedo mover un poco. Lo voy a dejar un poco por encima del otro para que se puedan diferenciar, que digamos que acá no, realmente no se están diferenciando tanto, entonces lo voy a dejar un poco más abajo. Listo. Para que diferencien que cada uno es una conexión diferente. Y el negativo ya está de esta parte. Entonces, en este momento lo que nosotros tenemos, nos debe dar el voltaje de las dos resistencias, el de arriba el de 30 ohmios y el de abajo el de 10 ohmios. Iniciamos simulación, entonces las fuentes, la de arriba está generando 20, la de abajo está generando 10, y los voltajes nos dan en la resistencia de 10 ohmios 20 voltios y en la de 30 ohmios menos 30 voltios. Entonces, estos resultados ustedes los pueden verificar teóricamente en el video que van a encontrar acá en los videos sugeridos, en el panel superior derecho, y ahí se van a dar cuenta que nos dieron estos resultados. Lo único que va a cambiar es que este tren nos dio positivo, porque lo medí o calculé de la otra forma, con el positivo en la parte izquierda, pero nos va a dar exactamente las mismas magnitudes. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la medición es relativamente sencilla. Simplemente identificamos los puntos de que queremos medir. Si es específicamente elementos, simplemente medimos entre sus extremos, entre los dos terminales de conexión que nosotros tenemos. Si lo medimos de una forma es positivo, si lo medimos de la otra forma es negativo. Listo. Entonces ya medimos los voltajes en las resistencias. Ahora vamos a tratar de medir los voltajes en las fuentes. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, para poder hacer eso, tenemos que detener la simulación. ¿Listo? Ese es un aspecto importante. No nos permite hacer modificaciones hasta que detenamos la simulación. Entonces la detenemos y acá vamos a ver algo del diagrama. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hicimos la medición del voltaje de la resistencia de 10 ohmios, también estábamos midiendo la fuente de voltaje porque está conectada a los mismos puntos, A y C. Entonces, realmente estos elementos están en paralelo, entonces tienen el mismo voltaje. Entonces, no tengo que modificar el multímetro de la parte inferior para medir esa fuente, pero el de la parte superior sí, para poder medir la fuente de abajo. Entonces, para medir la fuente de abajo, si ustedes se dan cuenta, va entre el pin B y el pin C. Entonces, el pin B simplemente es, si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿cómo vamos a medir las fuentes? Una forma que me facilita bastante es que las fuentes ya están, como yo las volví a conectar, están simplemente a los extremos. Entonces, para medir esta fuente, simplemente conectamos acá a los terminales. Digamos, me va a facilitar mucho más el proceso. ¿Listo? Entonces, acá simplemente rojo. Simplemente le cambiamos el color. Esto es más por convención para ver un poco más fácil el diagrama. Entonces, en teoría debe dar 10 voltios de la fuente de abajo, en este de acá, y 20 voltios de la fuente de arriba en el segundo multímetro. Entonces, como vemos, nos dan exactamente estos valores. Digamos, si queremos medir la fuente de una forma un poco más fácil, entonces podemos trasladar este multímetro, entonces acá lo vamos a hacer rápidamente, a la parte superior, lo que nos mostraría mucho más organización en el sistema. Ahí, en ese momento, sin querer, borré la proto, entonces simplemente para que vuelva a salir, le di control Z. Entonces con control Z nos volvemos a algo que nosotros hayamos hecho, digamos, a la acción anterior. Y como les digo, simplemente menos en estos pines de acá. ¿Listo? Entonces, importante, positivo con positivo y negativo con negativo para que nos dé signo positivo. Y les digo, les cambio colores más por convención y para que sea mucho más organizado nuestro sistema. Y listo, iniciamos simulación y vemos que nos da el mismo 20 y el... Entonces, esto también es para que entiendan que la conexión del multímetro lo podemos hacer a muchos pines. Lo importante es que tengamos muy claro a lo que estamos conectando. La única forma de poder tener muy claro
Es lo que hicimos acá, definir los diferentes nodos que tenemos y entender los elementos a qué nodo está conectado cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la fuente de 10 voltios está C y B, la fuente de 20 está A y C, y así con cada uno de los elementos, así vamos a poder analizar mucho más fácil nosotros queramos trabajar. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video vamos a trabajar cómo se realiza la medición de corriente, que digamos que se podría decir que es la más compleja de las tres mediciones, aunque digamos que no es tan complicada, pero sí hay que tener cuidado en algunos de los elementos. Entonces, para poder seguir viendo este tipo de material, no olviden suscribirse y espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.